Hola, queridos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí con ustedes en esta presentación del material diocesano para la Cuaresma Pascua de este año del 2026. La fiesta de la Pascua, desde los más remotos inicios del cristianismo, ocupó el centro de toda la organización festiva de la nueva fe. Ya desde los textos sagrados del Nuevo Testamento es posible reconocer su importancia, sobre todo cuando el mismo libro del Apocalipsis se refiere al domingo como la Pascua semanal, o más bien como el día del Señor o día señorial, en el que los discípulos de Jesús se reunían para conmemorar el misterio de su entrega. El hecho de que la Pascua tuviera una celebración semanal concreta habla de su incuestionable importancia. La conciencia de su valor inconmensurable ha llevado al Código de Derecho Canónico a hacer la afirmación de que el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial del precepto. Canon 1246, parágrafo 1. Nomás se alcanzó la libertad religiosa en el siglo IV, luego de muchas persecuciones encarnizadas, se continuó un vibrante y riquísimo desarrollo de la liturgia con el fin de impregnar la vida de los creyentes con aquellos principios vitales que los evangelios transmiten desde el testimonio de Jesús. Lo que venía siendo el domingo como Pascua semanal alcanzó en esta época del siglo IV una mayor solemnidad en la celebración de la Pascua anual, precedida de una preparación que llegó a ser conocida como cuadragésima. Desde hacía mucho tiempo, la Gran Pascua era antecedida de un característico ayuno de purificación que en este siglo alcanzó un periodo de 40 días, con los cuales se trataba de imitar la cuarentena que estuvo el Señor ayunando por el desierto según el Evangelio de San Mateo. Rápidamente la Cuaresma fue perfilándose como tiempo de ayuno, de caridad y de oración para todo el pueblo cristiano, siguiendo los consejos del Señor en el pasaje de este mismo evangelista. En la Edad Media se fue recargando aún más de contenido, al punto que la Cuaresma adquirió una fisonomía propia, prácticamente desvinculada de su centro gravitacional, la Pascua. La aparición de devociones populares como el Vía Crucis y el rezo de la Pasión del Señor acentuó aún más esta tendencia. Sin embargo, con el movimiento litúrgico y la reflexión teológica de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, se fue recuperando la conciencia de cómo el misterio pascual daba sentido y cohesión a todo el accionar litúrgico y contenía en sí, como en una semilla, la esencia misma de la fe, tomándose conciencia de que era el corazón palpitante que inyectaba vitalidad al ser mismo de cada cristiano y de toda la comunidad. Será el Concilio Vaticano II el que se haga portavoz oficial de todo el reflexionar que se venía trayendo y nos ofrece un rostro nuevo y al mismo tiempo tradicional de este tiempo litúrgico. En la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, en el número 109 dice: puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración para que se celebre el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo del bautismo y mediante la penitencia, de ese particular relieve a la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. De esta manera queda aún más clara la definición de este tiempo litúrgico a partir de su doble quicio: la dimensión bautismal, que la vincula con la Pascua, misterio al que estamos injertados sacramentalmente por el bautismo, y la dimensión penitencial, la cual, según los padres conciliares, no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social, según el 110 de Sacrosanctum Concilium, superando con ello cualquier individualismo tendencioso que solo desvincularía y desvirtuaría su dinámica más interna. Es voluntad del concilio que la penitencia se modere según las prácticas del tiempo en que vivimos y las costumbres y de las regiones, y se conserve la dimensión sagrada del ayuno que precede inmediatamente la Pascua, desde el Viernes Santo hasta, si es posible, la Vigilia Pascual, de modo que se llegue al gozo del domingo de resurrección con el espíritu elevado y abierto. Unirnos a Cristo, tanto espiritual como físicamente, en su triunfo sobre la muerte y el pecado,
Lo que se realizó ya sacramentalmente en nosotros por el bautismo es el fin último que persigue la Cuaresma, y la Pascua será la prefiguración del gozo que se vivirá plenamente cuando Cristo haga de sus enemigos estrado de sus pies, según se dice en el libro Los Hechos de los Apóstoles 10:13. En tanto que entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios su Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Que esta reflexión nos ayude pues a adentrarnos más en el misterio de Cristo a través de la Cuaresma y la Pascua. Bendiciones para todos.